En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Iglesia Universal del Reino de Dios, donde una vida mucho mejor espera por usted. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado, el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas. Viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos. Dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas. O infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo: "Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles". Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente, usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Buenos días, amigo e amiga, usted que nos acompanha en el programa Hablando de Vida desta manhã de jueves. Nosotros buscamos ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro. E esse viernes estaremos determinando a liberação espiritual, como você acaba de escutar nesta chamada. E eu quero começar a programação de hoje escutando como o poder de Deus se ha manifestado em nos dias de hoje, como também se ha manifestado em el tempo passado, como temos escrito na Bíblia. Eu quero que você escute com atenção como Deus entrou na vida desta jovem, que viveu anos, aún sendo jovem, viveu anos, prisioneira del vício, vício de drogas, vício de álcool, vício de marihuana. Ela incluso, en el testemunho, ensinará as fotos quando ela tinha a droga em suas manos e quando ela usava as drogas. Se você nos escuta por Alfa 93.1 FM, você pode acompanhar nossa programação, se você quer, através do Facebook Igreja Universal Bonaire, para que você não somente escute, mas também veja como Deus sacou esta jovem do fundo de poço. Pongamos atenção nessa transformação de vida e já regressamos.
Mayra, ¿cómo era usted cuando llegó aquí y después de participar los viernes? ¿Qué cambió? Cuando llegué a la iglesia, yo tenía problemas de adicción, tenía problemas espirituales también, tenía depresión. ¿Adicción de qué? Adicción de cocaína, marihuana, cigarro, pastillas, principalmente alcohol, fiestas. ¿Con qué frecuencia usted usaba, por ejemplo, la marihuana o la cocaína? ¿Con qué frecuencia? La mayoría era pastillas y alcohol todos los días. Todos los días yo no podía estar sin eso. Si yo estaba sin tener drogas, yo estaba enojada, estaba triste, estaba vacía, o sea, no quería hablar con nadie. De por sí ya era antisocial, no me gustaba hablar con la gente. Entonces, cuando no tenía esa droga, me sentía peor. Y usted llegó a tener depresión. ¿Cómo y cuándo usted se dio cuenta y dijo, es cierto, tengo depresión? ¿Cuándo usted se dio cuenta? Después de que tuve un accidente de carro, casi perdí la vida a causa de las drogas. Fue tan drástico que salí por la ventana enfrente del carro. El carro se volteó. Era un milagro de que yo sobreviví. Después ya tenía una pierna rota, terminé en silla de ruedas en el hospital y yo no podía salir. Estaba acostumbrada a salir a las fiestas, entonces ya no podía salir. Y de ahí fue cuando estuve en mi cuarto y me puse a pensar, o sea, yo estoy mal. ¿En ningún momento pensaba usted de buscar de Dios o de pronto sospechar que era un problema espiritual? ¿No pensaba eso? Sí, porque una vez también estuve en mi cuarto y mira, estaba viendo la droga, no sé, estaba como razonando y diciendo, ¿por qué esto no me va a llevar a ningún lugar bien? Terminé ya en la cárcel 2 veces, casi perdí mi vida en el hospital y, o sea, no encontraba una salida, pero sí me sentía mal, pero no sabía qué hacer. O sea, era como que algo estaba en mí que no me dejaba soltar la droga porque no sabía cómo, no sabía qué era. O sea, era más fuerte que yo. ¿Y cuál fue el peor momento de todo este drama que usted vivió? Lo que usted dice así, para mí fue lo más duro. ¿Qué fue? Bueno, sería ese accidente de carro porque aparte de que ya me había recuperado, todavía no entendía. Pero yo sabía que si seguía en eso, que si continuaba en la misma manera que yo vivía, no iba a terminar nada bien. ¿Cómo usted conoció la iglesia o cómo usted llegó? Llegué a través del grupo joven, porque en el grupo joven mi prima me trajo y me pareció bien. Pero después entendí que tenía que venir los viernes, porque la adicción no era algo normal, no era algo que yo tenía que vivir con eso. Entonces empecé a venir los viernes a hacer mis cadenas, tomarlas en serio, porque yo sabía que, o sea, ahí empecé a entender que eran fuerzas malignas que me estaban dominando, que querían que yo siguiera en esa vida. Entonces yo, para luchar en contra de eso, ya que entendí que no podía sola, seguí viniendo aquí, empecé a ver resultados muy rápido y claro, no fue fácil para mí, pero miré los resultados viniendo los viernes también. ¿Y qué cambió de todo eso, de esta mujer, de esa muchacha que era atormentada, depresiva, vicios, angustiada, con problemas espirituales hoy? ¿Qué ha cambiado? Bueno, estoy totalmente libre de todo eso. No tengo insomnio, no tengo esos problemas de adicción, esos problemas espirituales. Totalmente libre ya mucho tiempo. Y claro, recibí el Espíritu Santo tomando todo esto de Dios en serio. La gente afuera dice que es imposible tener paz. ¿Usted se considera una persona que tiene paz en su ser? Claro que sí, porque, o sea, yo sabía lo que vivía antes. Yo sabía que cuando estaba sola, o aunque alguien quisiera entenderme, nadie me entendía. Solo hasta que Dios de verdad entró en mi vida, es donde totalmente todo eso se salió, me transformó completamente, que ahora es todo lo contrario de lo que yo era antes. O sea, antes como era antisocial, no quería hablar con nadie, ahora es todo lo contrario, porque Dios transformó mi interior, o sea, quitó todo eso espiritual, todas las tinieblas y dejó que la luz entrara en mí. Vida nueva, además de lo espiritual, su vida en sí también cambió, ¿no? Claro que sí, sí, totalmente. Familia bendecida, todo. Sí, 4 años casada,
felizmente con Él y aquí sirviendo a Dios. Fuerte, ¿verdad? El testimonio. Como una persona tan joven puede caer en una situación tan triste de vicios, de drogas. Es una posesión maligna. Cuando el espíritu maligno se apodera de una persona, ele não vê a idade de la persona, ele não vê raça, ele não vê color. Quando o mal, através de muitas trampas, atrapa a vida de uma pessoa, ela pode ser a pessoa mais madura que haja no mundo, como pode ser uma pessoa jovem, como esta jovem, digo eu agora, uma jovem senhora, porque através da fé se liberou do vício, restaurou sua vida espiritual e formou uma família. E hoje, para a glória e honra do nome de Jesus, pode relatar o cambio de sua história, o cambio de vida. ¿Por quê? Porque nós creemos que Jesus não ha cambiado, creemos que o tempo de milagros e transformações não ha terminado. Quando vemos em la Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vemos a seguinte palavra: Jesucristo é o mesmo, ayer e hoje e por los siglos. Que você entende sobre este versículo? Que Jesus não cambiou. Que o mesmo Deus que abriu o Mar Rojo no passado, que transformou a vida de Moisés, a vida de Daniel, de Abraão, que curou ao cego, que liberou a prostituta da vida errônea que vivia, é o mesmo Deus hoje. Não há religião que pueda trazer Jesus diferente. É o mesmo quando nós lo buscamos. Quando vemos este testemunho, esta vida transformada, vemos como Deus e o poder de Deus é glorioso e maravilhoso. É por isto que nós, este viernes, como todos os viernes, estaremos determinando a liberação em nome de Jesus. O mesmo Senhor Jesus que nos deu a autoridade para curar o enfermo, para arrancar o espírito maligno da vida de los endemoniados, vamos invocar a este Deus em seu favor. Não importa quanto tempo hace que você sofre com a depressão, com o vício, como o testemunho que hemos escuchado, a partir do momento que você quer liberação e busca en el Senhor Jesus, a liberação acontece. Esse viernes vamos fazer, déjame ver, 1, 2, 3, 4, a quinta unção com o quinto perfume, a quinta essência do perfume sobre a rosa consagrada. Aí aparece a rosa, tem como aparecer a rosa aqui, pastor? A rosa consagrada. Vamos fazer a liberação. Em la oportunidade, vamos consagrar a rosa com a quinta essência. Essa é a essência de aloe. Hemos hecho a primeira unção com o perfume de nardo, depois del canela, la incenso, depois la cássia, e agora vamos fazer com aloe, com o perfume de aloe. Pastora, como que vamos fazer a unção com o perfume de aloe? Onde está escrito? Quando o Senhor Jesus murió, a Bíblia diz que houve uma preparação no corpo do Senhor Jesus. E homem chamado Nicodemo, que era fariseu, mas que sabia que Jesus era o Cristo, a Bíblia diz que ele preparou essências aromáticas. Déjame ler para usted, como está escrito na palavra de Deus, no livro de Juan 19:39. Também Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, que es también el siguiente perfume que usaremos, y de aloes, con 100 libras. Él vino trayendo mirra y aloes para preparar el cuerpo del Señor Jesús. No el Jesús que estaba muerto solamente, pero el que resucitaría. Entonces, el mal sabe, cuando nosotros vengamos a poner en la rosa la esencia aromática de aloe, Satanás sabe que eso significa. Assim como Satanás sabia que significa a muerte de Jesús e que sucederia depois de 3 dias. Então, esse viernes, liberação total, com a consagração, a quinta consagração de la rosa. Amém? Se você necessita de ajuda, você pode chamar no 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. Algo importante que você tem que entender. O mal que ha atormentado sua família, sua vida, ha colocado pensamentos de dúvida e medo, o mal trabalhará fuertemente para que você não venga para a liberação del viernes. Pero usted tiene que ser más fuerte y más determinado y decir, yo no falto en mi cadena de liberación. Estaremos en ayuno, porque hay espíritus malignos que solamente se van con ayuno y oración. Y estaremos en ayuno para ayudarle en su liberación. Todo el día, pero la reunión especial 6:30 de la tarde. Vamos a una pauta más con una canción hermosa y ya regresamos. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado. El sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas. Viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos. Dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas. O infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Para
sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe. Yo voy a hablar acerca de un profeta que fue al monte para hablar con Dios. Este profeta se llamaba Elías, y cuando oró el fuego descendió. Esta palabra es para ti, mi amigo, que estás caído y quieres levantarte. Deja la duda y ven a Jesucristo, porque tu vida ahora va a cambiar. Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué. Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe. Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué. Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe. Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué. Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe. Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué. Y nuestro Dios sigue siendo el mismo, hace todo nuevo al que vive por fe. Y nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, también Dios de Josué. Y nuestro Dios Fe, esperanza, optimismo, certeza. Hablando de vida. El mundo en el que vivimos ya pasó por incontables transformaciones. ¿Ya se detuvo a pensar en cuántos pasaron ya por esta tierra? ¿Cuántas teorías, filosofías e inventos surgieron? La verdad es que todo lo que hoy existe, mañana caerá en el mar del olvido. Así fue con todos los que en su época se destacaron por su fuerza, poder y autoridad, pero que en los días de hoy ni siquiera son recordados. Todo pasa. Solo existe una cosa que resiste el paso del tiempo, las épocas, y jamás podrá ser destruida: la palabra de Dios. Durante milenios, Satanás y su ejército intentaron incansablemente exterminar la Santa Biblia. Un porcentaje muy pequeño de libros sobrevive un cuarto de siglo. Otra, casi irrisoria, sobrevive un siglo. Vemos que la palabra de Dios es diferente, y si además consideramos el medio en el que ha sobrevivido este libro, el hecho se vuelve sorprendente. Reyes, emperadores, notables usaron sus fuerzas para exterminar la Biblia y a quienes creían en ella, pero todos los que atentaron contra esta palabra desaparecieron, mientras ella sigue más viva que nunca. Vea algunos ejemplos. El emperador Diocleciano, en el siglo IV, ordenó que todos los ejemplares de la Biblia fueran quemados. Él había matado tantos cristianos y destruido tantas Biblias, que cuando el movimiento cristiano cesó durante un tiempo, él creyó haber destruido la fe en Cristo, pero más adelante murió muy engañado. En el siglo XVII, el escritor francés Voltaire habría dicho: «Dentro de 100 años, la Biblia y el cristianismo serán borrados de la existencia y pasarán a la historia». 50 años después, Voltaire fue borrado de la existencia y la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su editorial para imprimir miles de Biblias. En el siglo XIX, Robert Ingersoll declaró:
dentro de 15 años tendré a la Biblia enterrada en un cementerio. Bien, 15 años después, Robert Ingersoll fue enterrado en un cementerio, pero la Biblia todavía vive. Hoy, el concepto moderno del diablo es ridiculizarla, poner a la Biblia al mismo nivel que otros libros, intentando convencer que su discurso es antiguo y está pasado de moda. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario. Nunca fue tan actual lo que está escrito en ella. En verdad, es mucho más que un libro. Es el Espíritu de Dios, el propio Señor Jesús. Por lo tanto, si usted tiene una vida fundamentada en esta palabra, nada conseguirá destruirle. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración. Daqui a alguns minutos entraremos em oração. Tenho meu vaso com água preparado. Quisiera que você também preparasse seu vaso com água para o momento de la oração. Incluso, vamos incluir para a oração aqui, vamos colocar em el aceite em nome de Domingo Fernandes, o nome também de Miguel Díaz, o nome de Isilma Helena. Também o nome de Hilda Martínez e Sabrina López. Vamos incluir esses nomes aqui para a oração em el aceite. Daqui a alguns minutos, você pegou aqui, depois você barra. Eu creio, né? Depois depois que vai barrando o nome aqui, pero daqui a alguns minutos vamos fazer a oração. Estamos também preparando-nos para o viaje de los hombres de Deus para el vado de Jaboc. Pastor Oliveira, eu escutei a oração às 6:30 da manhã. Assim é, todos nós que estamos vivendo a fé del sacrifício, em la fé de Jacob, para um câmbio de vida, um câmbio de história no vado de Jaboc, nós estamos todas as manhãs, desde o altar da Igreja Universal aqui em Bonaire, estamos orando para que Deus nos dê forças, para que Deus nos dê a condição de chegar ao vado de Jaboc. O vado de Jaboc foi o lugar aonde Deus transformou Jacob em Israel. E algo fuerte que nós falávamos no programa em la oração de ayer, algo fuerte era que foi o que levou a Jacob hasta el vado de Jaboc. Que foi o que levou Jacob hacia el vado de Jaboc? La angústia de seu coração. Ele caminhava para ir ao encontro de seu irmão Esaú, com medo de morir. O medo de morir lo levou hacia este lugar. Mas quando ele chegou a este lugar, ele chegou com todos os bienes materiais. Ele chegou com a família. Ele chegou com todas as coisas que ele tinha, pero cargando em el coração um medo. Pero quando ele chegou a esse lugar, disse a Bíblia que ele não quis passar adelante com a família, com o que ele tinha. Ele hizo com que todo o que ele tinha material passara para o outro lado do vado. O vado era um rio, conhecido como o Rio Azul, mas o vado era uma parte do rio, como eu posso dizer, raso, que não era hondo,
dava para passar, por isso se chama vado, dava para passar caminhando. Ele passou todo o que ele tinha para o outro lado e ele se quedou solo ali. Ele se quedou solo em aquele lugar. E quando ele se quedou solo, já era um propósito de Deus. Apareceu um varão. E quando Jacob viu o varão, ele movido por uma força espiritual e uma fé, ele se agarrou del varão, que era el ángel, ou que era o próprio Deus, e começou uma luta, porque Jacob sabia que ia a morir, mas Jacob sabia que aquele varão era alguém especial. E ele lutava, e ele queria a bendição, e ele forceava, e o varão, o ángel, lo empurrava, e Jacob lo agarrava, e o varão lo empurrava, e Jacob lo agarrava, e Jacob queria a bendição. A bendição não era algo material, porque ele já tinha todo, pero aún lhe faltava algo. A Bíblia diz em Gênesis 32, versículo 27, e o varão lhe dijo, ¿cuál es tu nombre? E ele respondeu, Jacob. Que fuerte. Se eu lhe pergunto a usted, ¿será que Deus não sabia qual era o nome de Jacob? ¿Por que perguntar qual é tu nome? ¿Por que perguntar? Deus queria escuchar de la boca de Jacob quem ele era de verdade. Porque em muitas ocasiões em la vida de Jacob, Jacob falou mentira. Jacob cambiou de nome para poder enganar a seu padre. Jacob enganou a seu irmão. Em várias oportunidades, Jacob actuava com um caráter diferente. Ele era algumas vezes uma persona, outras vezes outra persona. E Deus queria saber qual é tu nome, quem eres tu? Essa mesma pergunta Deus nos hace a nós outros. Quem eres tu? Quem eres tu? Quem és usted quando está em sua casa? Quem eres tu como esposa? Quem eres tu como padre? Eres feliz? Quem eres tu como esposa? Eres feliz? Quem eres tu como hijo? Como profissional? Quem eres tu como cristiano? Aí nós podemos entender quando Jacob lutava com o ángel e o ángel lhe disse, qual é tu nome? Quem eres? E Jacob chegou à conclusão neste lugar elevado de Jaboc, que ele era Jacob, el homem que toda a vida lutou por coisas materiais, pero não tinha paz, pero não tinha uma vida completa. E o anjo, vendo sua sinceridade e sua perseverança, a Bíblia diz que el varão lhe dijo, e el varão lhe dijo, não se dirá mais tu nome Jacob, sino Israel, porque has luchado com Deus e com os homens, e has vencido. E allí, neste lugar, el vado de Jaboc, não sei se o pastor pode fazer aparecer el vado, é um lugar bonito em Jerusalém, pero com um significado importante. Allí nasceu a nação de Israel. Allí. Quando Deus disse, tu não te chamarás mais Jacob, te chamarás Israel. E nesta campanha de Israel, nós vamos a buscar um nome novo. Deus quer um pueblo novo, diferente, em todos os aspectos, com o coração novo, o caráter novo, a família nova, a saúde nova, a economia nova, pero el alma nova. Por isso, vamos lutar
El vado de Jaboc era un lugar seguro para Jacob. Y nuestro vado de Jaboc hoy es el altar. El altar es el lugar que trae la segurança de transformação. Transformação. Você quer saber se é certo? Vamos escuchar o testemunho. Ponga muitíssima atenção. Como esta persona era e como és depois do altar, depois do sacrifício, depois do vado de Jaboc. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Javier Martínez. Javier Martínez. Sí, señor. Señor Javier, ¿cómo era su situación antes de aprender a vivir por la fe? Mi situación antes de aprender a vivir por la fe era muy mala, porque yo vivía en la miseria, vivía sujeto a los vicios y no conseguía ser feliz sentimentalmente. Usted dice viví en la miseria, ¿en qué aspecto? ¿Cómo era la economía suya? A causa de los vicios yo no tenía trabajo y los pocos trabajos que yo conseguía los perdía. Entonces no tenía para comer. Faltaba hasta para comer. Sí, porque a veces andaba yo hasta pidiendo prestado a los familiares y amigos que yo tenía para poder comprar comida. Usted habló de la vida sentimental, tampoco me iba bien, encontraba una mujer y de aquí a poco la perdía y así estaba siempre. Disculpa la expresión, usted era un verdadero fracaso. Completamente. En todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. ¿Cuál fue el peor momento de esta situación para usted? El peor momento de esta situación fue cuando yo tuve un accidente, me lastimé y ahí, si no tenía para comer bien de salud, imagina enfermo. Ya no tenía para comprar comida, no tenía nada. Ahí yo recibí una invitación para venir aquí a la iglesia. Llegué aquí en medio del dolor, en tu altar, con lágrimas, Señor, en la tempestad, en el frío, en el calor. Fue así que aquí llegué en tu presencia. ¿Y cómo fue? ¿Usted comenzó a participar de las oraciones? Primero su liberación. Sí, ahí aconteció la liberación, el vicio fue quedando atrás. Ahí la visión cambió, la venda que estaba en los ojos fue retirada y empecé yo a ver las cosas con una visión diferente. Ahí cuando yo empecé a ver diferente, yo comencé a trabajar, a ponerle ganas y separar para Dios lo que es de Dios. Cuando yo empecé a ser fiel diezmista, Dios me empezó a dar unos contratos un poco más grandes y más grandes. Ahí la visión se abrió por completo. Yo abrí una compañía que en el entonces era pequeña y empecé a ganar dinero. Después Dios me dio otra visión de abrir un restaurante. Pero todo esto no fue de la noche a la mañana, fue a través de sacrificios, a través de campañas. Porque yo nunca salí del altar. Cuando yo empecé a venir para la iglesia, empecé a obedecer, siempre mi confianza estuvo aquí, en el altar. Sacrificando para Dios, yo sacrificaba para Dios y Dios daba para mí. Entre más yo daba para Dios, Dios daba para mí. Ahí el vicio se terminó. El vicio que yo tenía, ahí se terminó. Y después comencé a sacrificar más. Cuando yo coloqué todo en el altar, Dios no se queda con nada. El altar no se queda con nada. Todo que usted o todo que las personas sacrifican con fe, creyendo, Dios regresa para uno multiplicado. Y hoy, Señor Javier, su vida de estar viviendo de fe en fe, siendo fiel a Dios y también sacrificando en el altar. Hoy, ¿cómo es su vida? Hoy mi vida está 10 veces mejor que en el principio. Hoy nosotros tenemos un restaurante, el restaurante que yo lo compré en quiebra, el restaurante, no tenía clientes,
tenía mala reputación el restaurante, pero yo fui y lo compré. En esa condición. No había condición humana para levantarlo, porque estaba quemado por completo. Yo compré con mi esposa, compramos el restaurante y hubo amigos míos que me dijeron, tú estás loco. ¿Cómo vas a ir a comprar un negocio que está en quiebra? Mas yo no hice caso a esa gente. Dios me dio la dirección, ve ahí, que es ahí donde yo te voy a bendecir. Fuimos, compramos. El restaurante cuando yo lo compré no generaba ni $2,000, porque no entraba gente. Entonces cuando nosotros entramos con mi esposa a trabajar, empezamos a sacrificar. Las primeras ventas que se hacían en ese restaurante, nosotros no usábamos para gastar en nosotros. Todo que se vendía ahí era para colocar aquí, porque nosotros decíamos, si el Señor es Dios y Él prometió que nos iba a bendecir, yo no quiero esto. 100, 200, 300, yo no quiero esto. Yo quiero cosas mayores. Y aquí está. Todo que el Señor nos daba en ventas, nosotros metíamos en el sobre y entregábamos para Dios. Yo no quiero esto. Si el Señor me bendice más, yo voy a dar más. Y nosotros hicimos un voto con mi esposa. Dijimos, si el Señor nos da condición de abrir un restaurante y ese restaurante genera cantidades grandes, nosotros vamos a construir una casa para Dios. Si el Señor nos da condición de abrir otro restaurante, nosotros vamos a construir otra casa para Dios. Según el Señor vaya prosperando, nosotros vamos a trabajar para la obra de Dios. El restaurante no generaba nada, hoy está generando $350,000. Deus está correspondendo todo lo que usted ha hecho en el altar. Sí, Señor. Su vida sentimental, ¿cómo está? Estamos muy bien. Mi esposa está contenta conmigo y yo con ella. Vida espiritual. También. Muy ¿Tiene bien. la presencia de Dios? Lo más importante, el Espíritu de Dios que recibí aquí, Él está conmigo y estamos en la fe. ¿Ya está contento o quiere más? No, Señor. Si Dios es un Dios grande, nosotros no vamos a conformarnos con cosas pequeñas. Nosotros vamos por cosas grandes. Así es. Amén. Señor Javier, Dios lo bendiga mucho más. Gracias. ¿Durante cuánto tiempo usted lucha para reconstruir su familia? Usted, madre, ha luchado para sacar a su hijo de las drogas. Mujer, lucha para rescatar el amor de su esposo que se ha enfriado. Usted, hijo, que ha hecho de todo para apartar a su padre del alcoholismo. Pero son luchas que usted no ha podido vencer. La Biblia nos muestra la historia de Jacob, que luchaba desde el vientre de su madre. Y fue en el vado de Jaboc donde él luchó con Dios y cambió su historia. Y es en el altar donde todos aquellos que quieren cambiar su historia podrán en este mes de julio manifestar su fe a través del sacrificio. Hoguera Santa en el vado de Jaboc. La lucha con Dios. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, meu Deus e glorioso Padre, em nome de Jesus, esta manhã, meu Senhor, unimos a fé. Eu e juntamente com esta madre, este padre, esta senhora, este irmão, Senhor, que separou este momento de oração, muitos necessitando de um câmbio, pois a vida que han vivido, Senhor, não ha sido de prazer nem de alegria, porque, meu Senhor, todos os dias veem como suas vidas se destruem, vícios de eles mesmos ou hasta de um familiar, de um hijo,
que ha destruído, Senhor, a harmonia da casa. Personas, mi Senhor, que neste momento se encontram em um leito de dolor em sua cama, Senhor, gritando de dolores, porque as medicinas já não traem efeito nenhum. Personas que han deseado a morte porque estão cansadas, pero desejam a morte porque não lhe conhecem, ó Deus. Não sabem quem tu eres, han escuchado, pero mi Senhor, não sabem o poder que tu tienes. Então, por fé, haz com que esta oração chegue aonde se encontra esta pessoa enferma, em sua cama, ou em uma clínica, ou um hospital, para que tu poder la cure. Arranque, Senhor, agora este mal, este dolor, este câncer, esta enfermidade. Esta pessoa, meu Deus, que ha pensado em suicídio, porque mira para a sua vida e não encontra uma solução. Leve vida para ela. Através desta oração, entre a força em el coração desta senhora, deste homem, força para levantar cabeça, porque, meu Deus, há uma esperança, pero esta pessoa não sabe. Então, que agora, através desta oração, esta esperança pueda chegar. Meu Deus, toca o corpo desta pessoa que tem problemas no coração, problemas de enfermidades mentais, depressão, angústia, dolor de pecho, dolor em las piernas, em los braços. Oh Deus, arranca este dolor agora. Oro também, oh Deus, por estes nomes que estão aqui no aceite. Meu Deus, são pessoas que nos pediram oração por el hijo, por la hija, que através da fé, todos eles sejam tocados. Por el nome de Jesus eu lhe pido, bendiga também o vaso com água. Mi Deus, ao beber del água, esta pessoa receba vida, receba forças, ânimo para seguir adelante. É o que lhe pido. Eu oro por aqueles que estão junto com nós nesta caminhada da fé, rumbo ao vale, mi Deus, de Jaboc, ao vado de Jaboc, no mesmo lugar, no mesmíssimo lugar, aonde o Senhor cambiou a história de Jacob, e isso nascer um homem novo. Allá vamos. Então, fortaleça aqueles que estão nesta fé com nós, que já oraram com nós hoje às 6:30 da manhã e que outra vez se encontram em oração com nós. Bendiga-los. É o que lhe pido. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode beber da água. Deus ha escuchado nossa oração. Y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu. Graças a Deus, porque Deus nos ha oído nesta manhã. E se você crê que Deus lhe ha escutado, levante sua cabeça. Não ande mais com a cabeça abaixo. Levante sua cabeça, porque hoje Deus renueva suas forças para que você tome a decisão de buscá-lo, independentemente de seu credo religioso, porque Deus não é religião, Deus é vida, Deus é vida nova e Ele quer dar-lhe também a vida. Amém? Prepare seu coração para este viernes está com nós um dia mais
de liberación. Y no olvidar de traer la rosa que vamos a hacer la unción con el perfume de aloe, como hemos leído en la palabra de Dios, para que cuando usted entre en la casa con esta rosa, bendiciones, liberación y la manifestación del poder de Dios pueda entrar en su casa. Amén. Y si usted dice, pastor, yo quiero también llegar al vado de Jaboc en esta campaña de Israel, basta usted salir de su casa, venir a participar de la reunión en la Iglesia Universal. En la oportunidad, el pastor estará hablando de la campaña y usted tendrá la oportunidad también de subir al altar, en el altar, y participar de esta campaña de fe y sacrificio por un cambio de historia, un cambio de identidad. Amén. Caia Indústria Pariba, número 32, en la dirección de nuestra Iglesia Universal, aquí en Bonaire, y usted es nuestro invitado especial y bienvenido también. Amén. Si usted quiere más información sobre la campaña, usted también puede comunicarse a través de las líneas telefónicas 717-9180 o el WhatsApp 782-3314. Mañana, si nuestro Dios permitir, en nombre de Jesús, estaremos de regreso con el programa Hablando de Vida. Dios me los bendiga, un feliz día, una feliz mañana y hasta la próxima. Pues tú eres mi paraíso. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Hace más de 2000 años, el Señor Jesús hizo el mayor sacrificio que la humanidad ha realizado, el sacrificio perfecto, derramando su sangre en la cruz por nosotros. Pero hoy, millones de personas siguen sufriendo a causa de los problemas, viven una vida imperfecta debido a enfermedades en sus cuerpos, dan su sangre trabajando arduamente, pero viven endeudados y sin apoyo para sus casas, o infelices porque su familia perfecta ahora vive desunida y llena de pleitos. Pero Jesús dijo, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Durante 7 viernes usted traerá una rosa para ser consagrada y la llevará para la casa para que absorba todo lo malo que está en sus caminos, así como el Señor Jesús en el Calvario atrajo para sí mismo toda maldición. El viernes siguiente usted traerá la rosa seca para ser quemada. Cada semana la rosa será ungida con un elemento sagrado. Este viernes a las 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, Caia Indústria Pariba, número 32. 7 viernes con la rosa consagrada para una liberación completa. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.